Muy buenos días, amada y bendecida iglesia. Nuevamente estamos reunidos hoy, domingo 12 de septiembre, de una manera virtual, eh, compartiendo la palabra del Señor. Ah, sigamos orando. Próximamente estaremos iniciando nuestros cultos presenciales. Eh, Estamos haciendo algunas mejoras en la infraestructura. Ya lo van a ver cuando eh, nos visiten y estemos juntos alabando, glorificando a nuestro Dios de una manera presencial. Como dijimos, pues no hay nada, absolutamente nada que reemplace el culto presencial, puesto que ahí estamos juntos alabando, glorificando a nuestro Señor y al mismo tiempo pues recibimos palabra de ánimo, palabra de esperanza, en donde podemos transmitir a nuestros hermanos y pasar un momento juntos de celebración, de alegría y sobre todo que es donde nos centramos ahí pues a escuchar verdaderamente, atentamente la palabra del Señor. De una manera virtual lo hacemos, pero lamentablemente pues cuando estamos escuchando el mensaje, aún hacemos otro tipo de actividades y no estamos pues concentrados al 100%. No hay nada que reemplace el culto presencial, mi querido hermano. Así que oremos porque pronto lo estaremos haciendo. Pues bien, vamos a orar por el mensaje de esta mañana. Vamos a continuar con nuestros estudios que venimos realizando del libro de Mateo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque si tú has permitido que lleguemos hasta este día, es porque todavía, Señor, pues hay cosas que tenemos que realizar, hay propósitos, planes tuyos para nuestras vidas que aún no se han concretado. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Y te pedimos, Señor, pues, que en este tiempo, o en todo el tiempo que nos queda de vida en esta tierra, pues que podamos conocer más de tu palabra, que podamos tener una mayor comunión contigo y al mismo tiempo que podamos vivir intensamente todo ese tiempo para gloria tuya. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Señor, que nuestro corazón sea pues ese campo fértil, Señor, en donde, para recibir esa semilla, atesorarla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón, que eche raíces en nuestro corazón y que pues brote, que dé fruto, un fruto de arrepentimiento, Señor, un fruto para mostrar al mundo entero tu infinita bondad, tu gracia, tu misericordia, tu santidad, tu amor, tu poder, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que esa palabra quede anidada profundamente en nuestro corazón y que eche esas raíces y que dé ese fruto que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar, como dijimos, con nuestro estudio de Mateo. En esta oportunidad, vamos a tocar el capítulo 10 ya de Mateo y vamos a tocar los versos del 1 al 4. Y la escritura nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Pues bien, aquí nos habla el Señor del llamamiento que hizo a sus, a sus discípulos. Pues bien, en el último mensaje que estuvimos tocando sobre este libro de Mateo, pues tocamos el tema cuando Jesús exhorta a sus
a sus discípulos a que oren al Señor de la mies para que envíe pues obreros a su mies, ¿no? Y justamente en respuesta a la oración, pidiendo pues que el Señor de la cosecha enviara obreros a su campo, en respuesta a ella Jesús pues llama a sus 12 discípulos para que se conviertan en obreros. Ahora bien, ese momento es muy importante porque los llamó a ser obreros cuando ellos comenzaron a ver el mundo como Jesús lo ve, mirando a la humanidad a través de los ojos del Señor y con un corazón lleno de misericordia. Pero al mismo tiempo, cuando ellos empezaron a ver que estaban llamados a salir para advertir a la mies, pues, o a esa mies venidera del juicio que Dios enviaría a este mundo con el propósito pues de que cambien de actitud y a la vez para que los invitara pues a entrar, para que los invitaran a entrar al reino de los cielos. Miren, aunque la oración es vital, no es todo lo que necesita también, no es todo lo que se necesita, también tiene que haber una actitud. El creyente, mi querido hermano, que ora al Señor para que envíe obreros a su mies, pero él, si no está dispuesto a ir, simplemente está orando sin sinceridad y está orando con hipocresía. El cristiano que ora verdaderamente para que Dios envíe testigos, también debe estar dispuesto a ser testigo. Debemos de estar dispuestos, pues, a llevar el Evangelio del Señor, a ser testigos de lo que Dios ha hecho, que podamos llevar el Evangelio de la salvación a todos los perdidos. Eso es una convicción que debe tener todo cristiano. Bien, entendamos muy bien este pasaje porque es de muchísima enseñanza. En los capítulos anteriores, los apóstoles habían sido llamados a ser pescadores de hombres, y eso está en el capítulo 4. No que, perdón, que eso lo hemos visto. Ahora, en ese llamamiento, cada uno estaba ocupado en sus quehaceres cotidianos y habían sido llamados de un modo especial. Pero ahora Jesús los está llamando a sus apóstoles a cumplir, pues, su primer llamado. En un sentido, podríamos decir, pues, que su llamamiento consiste, pues, en varias etapas, y las cuales las podemos describir así, de esta manera, de una manera práctica, para que lo podamos entender. En primer lugar, los llamó y ellos recibieron el llamado para entregarse. O sea, ahí deberían tener un entrenamiento formal para aprender cómo ser pescadores de hombres. Y después recibieron el llamado a ir. Primero los prepararon y después los llamaron a ir. O sea, debería recibir un entrenamiento práctico, realmente de ir y pescar hombres. Hay varios factores importantes en el llamamiento a ir, los cuales están descritos pues en esta porción de las escrituras que acabamos de leer y que vamos a enseñar el día de hoy. En este pasaje podemos ver 6 puntos importantes, que estos fueron llamados a él, recibieron poder y autoridad. También las escrituras nos hablan que fueron 12. Estos 12 fueron hechos apóstoles. Y dentro de la descripción que hace Jesús también pues hay 3 pares de hermanos entre ellos y también pues para el cumplimiento del ministerio pues fueron ordenados de 2 en 2. Así que eso lo vamos estos puntos los vamos a desarrollar en el presente mensaje, sobre todo con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. En primer lugar, entonces dijimos
que ellos fueron llamados a Él. El verbo, entendamos bien esto, miren, el verbo detrás de llamado es poscaleo. Es un compuesto de caleo que significa llamar. Se trata de un término muy intenso que significa llamar a alguien hacia sí mismo a fin de confrontarlo cara a cara. Ese es el llamamiento que Dios hace o que te hizo a ti y que también me hace a mí. O sea, nos llama a sí mismo, ¿no? Nos llama hacia Él, nos llama a Él con el propósito pues de que podamos ser confrontados cara a cara. Este verbo se usa en el llamado de Dios a los gentiles hacia sí mismo, pues a través del Evangelio. En Hechos 2:39 nos dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro los llamare. También se usa en el llamado a sus hombres escogidos para encomendarles la predicación del Evangelio. Y eso está en Hechos 13:2, capítulo 13, el verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, vemos pues que aquí el Señor los llama a sí mismo para confrontarlos cara a cara y obviamente para encomendarles allí pues el mensaje también de la predicación del Evangelio. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, estaba haciéndoles más que una petición casual. Los verbos que utiliza Mateo en la porción de las Escrituras que acabamos de leer, que estos verbos, por ejemplo, significa dar, estos verbos que utiliza dar, echar, sanar, parece sugerir que en este llamado se relacionaba pues con un encargo oficial del Señor. En el verso 1, Mateo los llama discípulos, mientras que en el verso 2 los llama apóstoles. Y apóstol se refiere a representantes calificados que son enviados a una misión. Durante el periodo de capacitación, Dios los llama y les dice discípulos, pero a medida de que ellos se aventuraban a salir en obediencia a la comisión de Cristo y en su poder, entonces se les llamó más a menudo apóstoles. Entonces, con lo dicho, podemos afirmar que existen tres etapas en el llamamiento de los discípulos al ministerio. En primer lugar, hay un llamado a ser discípulo. Dios te llama a ti, me llama a mí a ser discípulos. Y en esta etapa, los discípulos comenzaron a oír o oyeron hablar de Cristo, salieron a escucharlo y comenzaron a seguirlo igual que muchos otros. Y eso es la primera etapa también en la que nosotros nos llaman, pues escuchamos hablar de Cristo, ¿no? Comenzamos a hablar y comenzamos a seguirlo, igual que muchos. Y la segunda etapa es la etapa de la entrega. Miren, cuando revisamos las escrituras, vemos que muchos, por ejemplo, seguían a Jesús, pero él notó una entrega inusual en los 12. En ese momento, a estos los llamó al ministerio, los llamó a dejar todo y a comenzar un periodo de entrenamiento especial a efectos de predicar y enseñar adecuadamente. Entonces, primero nos llama a ser discípulos, escuchamos del Señor, estamos atentos, comenzamos a seguirlo, pero ahora la segunda etapa es, pues, te llama a dejarlo todo, ¿no? A dejar todo y comenzar un periodo, pues, de entrenamiento especial para que puedas predicar
y enseñar adecuadamente. Y la tercera etapa, una vez que tú has sido preparado para enseñar y predicar adecuadamente, entonces hay un llamamiento a ir. Y Cristo nos llamó justamente a salir, a llevar el mensaje de salvación a otros. No a quedarte en la iglesia, no a venir todos los domingos y no a hacer ese efecto multiplicador. Y eso lo tenemos que tener muy claro, mi querido hermano. Hay muchos que se limitan solamente a ser, pues, cristianos domingueros, en donde justamente solamente quieren escuchar las escrituras, pero no cumplen ese llamamiento que Dios hace a cada uno. Y son de tres etapas. Primero te llama a ser discípulo, después te llama a entregar, a tener una vida entregada a Él, y te prepara. ¿Para qué? Para que puedas salir y que puedas seguir llevando el Evangelio a los demás. Entonces, todo lo que hemos manifestado nos induce a la siguiente reflexión. Los discípulos habían estado algún tiempo con Jesús, lo habían tocado, habían hablado, habían compartido, habían comulgado, habían orado, meditado y tenido compañerismo con Él. Habían compartido con Él, habían sido enseñados por Él en las Escrituras y probablemente enseñados pues de cómo predicar y enseñar. Ciertamente pues habían presenciado ellos su predicación y enseñanza y habían visto cómo Jesús lo hacía. Y de todo esto podemos aprender varias lecciones. En primer lugar, que cada creyente necesita estar con Jesús. Todos necesitamos aprender en silencio, meditar y estudiar su palabra y tener comunión con Él a través de la oración. En segundo lugar, también podemos ver que todo siervo necesita un periodo de preparación y de entrenamiento antes de ser enviado. Un siervo primero tiene que ser puesto a prueba. Primera de Timoteo 3:10 dice, y también estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, si pasaron la prueba, pueden ser. Esto es interesante porque muchas veces, por necesidades del servicio, necesitamos y involucramos en diferentes servicios, en diferentes servicios a determinadas personas cuando no están debidamente preparadas y sobre todo no han tenido el entrenamiento y sobre todo no han tenido o no han experimentado pues el estar a solas con Jesús. Un creyente primero necesita estar con Jesús, después tiene que tener un periodo de preparación para poder servir. La tercera cosa que podemos también aprender aquí es que el ministerio, para el ejercicio del ministerio, es esencial tener una relación personal, estar con Jesús todos los días, mi querido hermano. No hay sustituto, pues, para el entrenamiento que una persona que recibe a los pies de Jesús, estudiando su palabra y aprendiendo del Espíritu Santo y teniendo comunión con Él en oración. No hay nada, no hay un sustituto que pueda reemplazar eso. Una enseñanza directamente de parte del Señor en tu tiempo, en ese tiempo en donde estás a solas con Él y en forma diaria. Eso es importante en el ministerio. Todo que esté involucrado en el ministerio, todo aquel que está sirviendo, pues debe tener ese tiempo de oración, ese tiempo de preparación, ese tiempo de estar en comunión con el Señor todos los días. Ahora, también podemos añadir en las siguientes lecciones. En primer lugar, pues también que la persona primero tiene que ser entrenada y recién estará en condiciones de servir. Primero tiene que ser entrenada para poder servir.
mi querido hermano. El primer prerequisito para el ministerio es estar con Jesús, aprender de Él y de su palabra y tener comunión con Él en oración y en quietud. Por otro lado, también el ministerio público, lo que todos te van a ver, requiere dos formas de preparación o de entrenamiento. En primer lugar, una preparación privada con Cristo, en donde tú a solas vas a estar con Él. Y segundo, también una preparación pública o un entrenamiento formal, observando y aprendiendo pues de Cristo cómo Él ministra a los demás. Es interesante también cuando estuvimos, cuando estamos en nuestras clases de los días lunes enseñando a escudriñar las escrituras, estuvimos hablando sobre lo importante que es tener tu oración privada y tu oración pública. En una oración privada, ¿cómo puedes tener una oración pública si no tienes una oración privada? O sea, aquellos que quieren tener una oración, quieren ser intercesores, primero pues tienes que tener un tiempo de oración privada, en donde tú mismo, pues el Señor te va preparando, te va guiando, te va indicando, te va dando la fortaleza, la sabiduría y muchas cosas. ¿No? Es importante tener una oración privada y después tener una oración pública. Y de idéntico modo, pues también tú necesitas una preparación privada en Cristo, estando a solas con Él. Y después, pues ya puedes tener una preparación pública o un entrenamiento formal, observando y aprendiendo de Cristo como Él ministra a los demás. Todo esto tengamos en cuenta. Somos llamados a ser discípulos, ¿ok? Llamados hacia Él, a ser confrontados cara a cara. Segundo, estos discípulos recibieron poder y autoridad. Exousia es la palabra en griego, autoridad, y viene de un verbo que significa es legal y por tanto se refiere a un derecho o poder que se delega legítimamente. Jesús concedió a sus 12 discípulos la autoridad divina para hacer exactamente lo que él mismo había estado haciendo. Hacer lo que él hizo demostró que ellos fueron enviados por él, así como lo que Jesús hizo demostró que había sido enviado por el Padre. En todo el libro de Hechos vemos que los discípulos hacían las mismas cosas, las cuales aquí Jesús les dio la autoridad para hacerlo. Cristo estaba dando pues su propia autoridad a sus mensajeros. Eran enviados por él a una misión especial. Por eso recibieron autoridad y poder para ministrar. Ok, entonces, quiere decir que los discípulos recibieron poder y autoridad. El poder para sanar y echar fuera demonios les fue dado pues para probar que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Los apóstoles recibieron el mismo poder porque fueron enviados por su nombre. Proclamaban a Jesús y que el mensaje de Jesús era cierto. Y eso se probaba mediante el poder que les fue dado. Ahora bien, esta reflexión o que esta autoridad y este poder que Cristo les da pues a sus discípulos para sanar y echar fuera demonios, pues nos hace ver pues una verdad, una gran verdad que los milagros enseñan. Es que Dios realmente nos ama y se preocupa aquí y ahora por nuestro cuerpo.
Y su cuidado no solamente pues se limita a un bienestar espiritual, sino también físico, así como también pues su preocupación para que nosotros podamos tener ese gozo futuro. Su cuidado es para nuestra liberación aquí y ahora. Él es nuestro gran redentor. Y sobre este tema podemos resaltar tres lecciones también. En primer lugar, el poder de un siervo proviene del poder del Señor. La autoridad del creyente proviene de su Señor. Y esto implica dos cosas, una gran seguridad y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Una gran seguridad porque no solamente el siervo va a estar solo enfrentando a este mundo, sino que él tiene una autoridad sobrenatural y el poder que lo respalda, el poder que el mismo Señor nos dio. Pero al mismo tiempo eso implica una gran responsabilidad. Es que el siervo no tiene derecho pues a avanzar y a actuar solo. Debe llevar el mensaje de las obras del Señor, no su propio mensaje, ni tampoco ni dar a conocer su propia conducta, sino la del Señor. Otro aspecto también que podemos aprender, o otra lección que podemos aprender sobre este tema, es que la autoridad y el poder dado por el Señor están relacionados con el ministerio. No para que tengas posición, no para que tengas riqueza, no para que tengas fama o dominio terrenal. El siervo del Señor recibe poder para alcanzar y ayudar a la gente. Y esta es una gran lección, mi querido hermano, que debemos aprender. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? ¿Cuáles son las motivaciones y las acciones que realizamos justamente para llevar el mensaje del Evangelio? Tú has recibido poder y autoridad, no para tener posiciones, no para tener riquezas, no para tener fama o dominio terrenal. Simplemente es para poder ayudar y servir a la gente. Otra lección también que debemos aprender es que el poder del Señor es dirigido al diablo y a los malos espíritus que controlan al hombre. ¿Por qué? Porque esto es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual en donde vemos de que el mal trata de posesionar, trata de oprimir a los hombres a través de sus mentes y de sus corazones. Ese mal que está grabado, que hace daño a la gente es a través de las falsas enseñanzas o doctrinas o creencias que siempre son o que están tan prominentes pues entre los hombres. También ese mal que tiene que ver con esa conducta engañosa y carnal que siempre va esclavizando a los hombres. Ese mal también que algunos manifiestan rebelándose, ¿no? a, a obedecer al Señor y de andar en los caminos del Señor, sino que se rebelan porque quieren seguir exclusivamente los caminos de la carne. Los espíritus inmundos o malos son contaminados, son inmorales y de conducta injusta. Son espíritus que pertenecen al reino impío de las tinieblas. Cristo acepta y enseña la presencia y la realidad de estos malos espíritus que quieren controlar la vida del hombre. Ahora, Jesús nos dio poder y autoridad contra los espíritus inmundos. Y esto es importante notar que el poder y la autoridad que se nos da no es para salvar o convertir a los perdidos.
Hay muchos que tratan que a fuerza quieren convertir a las personas. Repite con esto, haz esto, haz esto. Pero Dios no te ha dado esa autoridad. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede salvar y penetrar en la dimensión espiritual. Él es el único que llega al corazón de los hombres. La autoridad del hombre, pues, está limitada al mundo de las opresiones de los espíritus inmundos y al mundo exterior por enfermedades y dolencias físicas. Tomemos en cuenta esto. Tercero, en este pasaje también nos resalta algo muy importante, que fueron 12 los discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús escogió 12 apóstoles especiales y no otra cantidad? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Y es que hay varias respuestas posibles al respecto. El número 12 no es caprichoso, sino que guarda relación con las 12 tribus de Israel y sus cabezas respectivas, los patriarcas. O sea, ¿cuántos fueron los hijos de Jacob? 12. Por eso podemos decir que la elección de los 12 apóstoles pues tiene un evidente sentido escatológico. Apunta pues a la reunión del nuevo pueblo de Dios en el reino inminente. Representan pues a las 12 tribus del nuevo Israel que se sentarán en el banquete final en los tiempos para juzgar a las 12 tribus del antiguo Israel. Las tribus de Israel eran 12. Primero Dios llamó a Israel a ser pueblo de Dios. Cristo quiso extenderse primero a Israel y darle la última oportunidad. Por eso quería que un apóstol representara a cada uno de las 12 tribus. Quería igualar a los 12 patriarcas de Israel, es decir, a los hijos de Jacob. El número 12 simboliza su intento por alcanzar a Israel. Los judíos fueron los primeros llamados por Dios. Por eso serían los que el Hijo de Dios llamaría primero. Los 12 apóstoles deberían ser representantes de Cristo para traer a las 12 tribus de Israel hacia Dios el Padre. Fueron 12. Eran 12 discípulos. Y también esto nos enseña muchas cosas, que el maestro, incluido Cristo, puede enseñar pues eficazmente a un número pequeño de alumnos. Hay muchos que quieren enseñar, ¿no? Y de repente quieren tener muchísimos alumnos, pero solamente vas a poder ser eficaz en un número pequeño de alumnos. Mira, cuando revisamos las escrituras, hay que resaltar algo importante. Mira, Cristo enseñó a multitudes, enseñó a muchos. Luego, a un determinado grupo, un grupo más reducido, les enseñó algunas cosas adicionales. Dentro de este grupo podemos mencionar a Marta, podemos señalar a María, podemos estar señalando también a Lázaro, entre otros, ¿no? Pero también hay un grupo más pequeño, a un grupo limitado, y es que les enseñó todo. Y esto fueron los 12 apóstoles. Mira, nosotros llevamos el Evangelio, predicamos a través de las redes sociales, llegamos a muchos, pero también hay algunos que les enseñamos algo más. Pero también aquellos que realmente quieren continuar, ese grupo reducido se les enseña todo. Podríamos decir que enseñó todo cuanto pudo Jesús a un grupo de discípulos para que continuaran la obra de la vida de Jesús.
Recordemos, por ejemplo, el consejo que le dio Yetro a Moisés, ¿no? Y le dijo que organice a la gente en un grupo de 10 a efectos de lograr un gobierno más eficiente. En, en los días lunes estoy dictando un curso de escudriñando las escrituras. Cuando lo inicié éramos como 35 personas. La segunda semana fue igual. La tercera hasta que se fue reduciendo. Y ahora es un grupo reducido el que quiere. Y es que son los que realmente quieren aprender, los que realmente quieren entregar, los que quieren ser preparados para seguir, para salir adelante. Es los que realmente están entendiendo el llamado de Dios. Y el llamado de Dios, como dijimos, puede constar de 3 etapas. Él te llama a ser discípulo, después te llama a entregarte, a prepararte, y después te va a llamar a que vayas y que enseñes. Es un grupo reducido. Es muy fácil ahora controlar quiénes vienen y quiénes no, y fácilmente pues nos comunicamos a aquellos que no tienen, a aquellos que no se comunicaron o a aquellos que no asistieron a clases. Realmente es muy necesario que podamos seguir ese modelo de Cristo, hacer discípulos de unos pocos y al mismo tiempo esos pocos no, no nos invita o no nos exime pues a seguir ministrando a muchos. Es el ejemplo que debemos seguir. Notemos algo muy importante también. Los 12, mi querido hermano, no serían administradores a órdenes de Cristo. No, 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 no te confundas. Serían ministros de Cristo, hombres que harían el mismo trabajo que Jesús hizo. Ellos mismos deberían proseguir el ministerio que él había comenzado. Por esa es la razón, por esa es la importancia de que pues tú no vas a hacer o tú no vas a estar a órdenes de Cristo, sino que vas a ser un hombre que vas a hacer el trabajo de Jesús mismo. Vas a proseguir con la labor que él comenzó. Y esto es lo que a veces no entendemos. Por otro lado, también es necesario indicar, resaltar, ¿no? De que hay muchos que pueden pensar, entonces solamente debemos enseñar a 12 personas durante toda o a lo largo de toda nuestra vida. Eso no es así. ¿Qué pasaría si cada ministro, cada maestro discipulara solamente a 12 toda su vida? ¿Cuánto demoraríamos pues para alcanzar al mundo con el Evangelio? No, hay que tener un grupo reducido. Hay que discipular, hay que preparar y enviar a los creyentes y enseñar el Evangelio. Y eso hacerlo nuevamente, repetidamente, seguir preparando a más para que puedan salir afuera y llevar el mensaje de salvación. Otro aspecto es que estos 12 discípulos fueron hechos apóstoles. Apóstolos en el griego significa enviar en pos de sí o de parte de. Tiene el sentido básico de ser un mensajero delegado. Pero en el hebreo es algo más profundo. En el verbo salah significa no solamente enviar en el sentido de despachar, sino enviar, pero con autoridad. La dignidad y el prestigio del enviado o emisario dependían totalmente de la autoridad del que lo enviaba. Según un viejo principio que decía que el enviado de un hombre es como ese hombre mismo. Entonces, el apóstol es un representante, es como si fuese un embajador, una persona enviada a otro país para representar al suyo propio, ¿verdad? Entonces, hay 3 verdades referidas en cuanto al apóstol.
en primer lugar, que pertenece a aquel que lo ha enviado. Segundo lugar, es comisionado a salir. Y tercero, posee toda la autoridad y el poder de aquel que lo envía. En el Nuevo Testamento, apóstol tiene un sentido estrecho y también un sentido amplio, que es necesario que lo entendamos bien. En el sentido estrecho, se aplica a los 12 apóstoles y a Pablo como apóstol. En el sentido estrecho, hay al menos dos aspectos básicos. En primer lugar, que el apóstol era un hombre escogido directamente por el mismo Señor o por el Espíritu Santo. Entonces, el sentido estrecho de la palabra apóstol nos dice, ok, para ser apóstol tenías que ser escogido directamente por el mismo Señor o por el Espíritu Santo. Y la segunda era de que el apóstol era un hombre que tenía que haber sido un testigo ocular de que el Señor había resucitado. Entonces, en el Nuevo Testamento, viendo desde esa perspectiva del sentido estrecho, esas fueron las características. Pero en un sentido amplio, la palabra apóstol se refiere también a otros hombres que predicaron el Evangelio y se usa con referencia pues a dos misioneros como que fueron Bernabé y Silas, y también a dos mensajeros como fueron Tito y Epafrodito. Y también existe la posibilidad de que Santiago, el hermano del Señor, y de Andrónico y Junia hayan sido también llamados apóstoles. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que en el sentido estrecho, el don del apóstol estaba sujeto pues a extinción debido a esas características que acabamos de señalar para recibir ese don, de haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Pero históricamente, en el sentido amplio, tal vez esas características necesarias y el don mismo todavía siguen o podrían ser utilizadas por el Señor. Los siervos del Señor de todas las generaciones necesariamente tienen que ver al Señor y conocerlo íntimamente. Todos los que han tenido un encuentro con el resucitado han experimentado el poder de la resurrección en sus vidas. Por cierto, pues, cada generación tiene a alguien que ha visto a Jesús, que conoce y que experimentan el poder de la resurrección del Señor. Y Jesús invita pues a todos a que utilicemos ese don en el dominio más precioso que Él tiene. ¿Y cuál es ese? La iglesia, para que lo podamos ejercer ahí. Los discípulos fueron hechos apóstoles. Entonces, si fueron hechos apóstoles, podemos notar varias cosas. En primer lugar, Cristo mismo es llamado apóstol, es decir, un mensajero de Dios enviado por Dios mismo. Y estos 12 hombres también tenían que llamarse apóstoles, es decir, mensajeros enviados por Cristo mismo. En un sentido, pues los ministros de cada generación, o sea, todos los pastores, todos los maestros, son apóstoles del Señor, son sus mensajeros muy especiales. Ellos son los enviados por Cristo a ser sus representantes. Aquellos que fueron, pues, que respondieron al llamado del Señor a ser discipulados, a entregarse plenamente, a ser preparados y después de ir y predicar el Evangelio. Ellos son los representantes del Señor. Y sabes, a esos hombres a quien Dios prepara y los envía, pues el pueblo de Dios debe mostrar respeto. Debe respetar a los mensajeros de Dios porque son sus enviados especiales.
¿Quieres ser uno de ellos? Pues entonces, mi querido hermano, Dios te ha llamado. Prepárate, entrégate. Y después, vamos, prediquemos, vayamos llevando el Evangelio de salvación a los perdidos. Otro aspecto también que señala este pasaje es que entre los discípulos habían 3 pares de hermanos. El número 3 es muy importante en las Escrituras. Cuando un evento o una palabra se repite o se menciona 3 veces, resalta algo muy importante que no debemos pasar desapercibido. Esto nos hace ver que 6 de los apóstoles de Cristo, la mitad de su círculo íntimo, aparentemente venían de familias muy unidas. Los hermanos se respetan mutuamente lo suficiente para escucharse y seguirse el uno al otro. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Y es que los discípulos debemos interactuar como una familia, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por último, también podemos decir que los discípulos para el ministerio fueron ordenados de 2 en 2. Si leemos cuidadosamente este pasaje de, de Mateo 10, los versos del 1 al 4, vemos que aparentemente Cristo ordenó a los apóstoles de 2 en 2. Notemos pues cómo los agrupa Mateo. Pues dice Pedro y su hermano Andrés, ¿no? Los pone de otros, y después menciona a otro también, otros 2. Solamente en un momento hay un grupo de 4, ¿no? En donde justamente está Mateo. Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Que nosotros, para hacer la labor del Señor, nos necesitamos mutuamente. Necesitamos a alguien con quien podamos tener compañerismo íntimo y también poder estar ministrando. Es preciso, mi querido hermano, que podamos salir de 2 en 2. Y esto también más adelante lo vemos como Jesús también envía a los discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Entonces, es preciso que estemos organizados para el ministerio. Otro aspecto también importante que resalta, que es necesario resaltar en esta porción de las Escrituras que hemos hablado, que hemos leído en esta mañana, en Mateo 10, del 1 al 4. En esto hay una enseñanza muy profunda referente pues a la humildad que todo siervo del Señor debe tener. Mateo es el autor del Evangelio. Sin embargo, pues demuestra un ingrediente, o muestra este ingrediente tan necesario para todo siervo de Cristo, la humildad. ¿Cómo lo podemos ver? Y es que él resalta y nombra primero, dentro de los grupos de los 2, primero a Tomás, su compañero, antes que él. Él podía haber dicho Mateo y después Tomás, pero él puso Tomás y después dijo Mateo. Si leemos, ¿por qué es importante esto? Porque si leemos los otros evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, pues vemos que primero ellos lo ponen a Mateo y después a Tomás. Mateo, siendo el escritor de este libro, de este evangelio, primero pone a Tomás y después se menciona él, mostrando humildad. Pero también hay un aspecto importante. Él vuelve a señalar su pasado terrible.
el hecho de haber sido publicano y traidor de la nación judía, como que estaba indicando: de este lugar el Señor me llamó a ser discípulo, me preparó y ahora me envía. La presencia de Judas Iscariote también lo resalta, y lo resalta como un traidor, ¿no? Pero ello no afectó permanentemente, pues, a los otros, porque simplemente, pues, Cristo el poder de Cristo conquista todas las cosas, y además todas las cosas ayudan a bien. Cuando seguimos observando la vida de estos 12 hombres, 12 hombres sin mayores preparación, hombres pues cuyo lenguaje no era muy versátil, no era muy elevado, sino simplemente eran pescadores, sin preparación y con muchas deficiencias en su carácter. Uno era, pues, el caso de Pedro. Pues el caso de Pedro era, por ejemplo, impulsivo. En un rato le decía: Señor, te voy a seguir, y al poco rato lo estaba negando, ¿no? Contradictorio en sus actos. Vemos a un Tomás que le dice: bueno, ok, Señor, te voy a seguir, hasta vayamos donde Lázaro y muramos ahí también. Estaba dispuesto a morir, pero sin embargo, duda cuando le dicen: Jesús ha resucitado. Vemos a un Felipe que también estando con el Señor, viendo los milagros, duda de lo que Jesús pueda hacer. Vemos a los discípulos también, en donde estando día a día con Él, habiendo tantos milagros, pues se asustan, tienen temor estando Cristo en la barca. No se trata, mi querido hermano, de quiénes somos nosotros. Se trata de lo que Él pueda hacer en nosotros. Hemos sido llamados con todas nuestras deficiencias a ser discípulos. Entreguémonos a Él, preparémonos y realmente salgamos a predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamado. No solamente para que te llames y que te sientes y puedas estar todos los domingos escuchando la palabra de Dios, glorificando y decir aleluya. Oh, gracias, Señor, y a tu casa con la conciencia tranquila. Así no es, mi querido hermano. Miguel, tú eres llamado para ser discípulo. Tú eres llamado para entregarte a la obra de Cristo. Tú eres llamado para salir, predicar el Evangelio. Damos gracias a Dios, porque mucha de la gente de la iglesia se viene preparando y están siguiendo los libros de discipulado. Están siendo preparados. Gracias porque algunos también siguen su preparación, siguen continuando su preparación, asistiendo a otros cursos, siguiendo otros cursos. Pero debemos salir a predicar el Evangelio. Las instrucciones del Señor fueron ir y hacer discípulos. Termino diciéndote: ¿cuántos discípulos tienes? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos confrontas. Nos haces ver también cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo y qué nos falta y qué debemos corregir. Señor, hoy tú nos has hablado sobre el discipulado. Nos has hablado que tú nos has llamado. Hemos conocido, hemos compartido contigo, hemos escuchado tus enseñanzas. Tú nos has llamado a entregarnos plenamente, a prepararnos. Y tú nos has llamado a salir, a llevar
tu evangelio. Padre Santo, haz esa realidad en nuestras vidas. Oramos por una iglesia que viva tu palabra, Señor. Clamamos por eso. Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Queremos ser parte de esos obreros para llevar el mensaje de salvación, Señor. Que tu Santo Espíritu siga trabajando en nosotros, nos dé la fortaleza, la habilidad, el valor y la sabiduría para poder llevar el evangelio tuyo a tantas personas que lo necesitan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos sobre todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Bien, también queremos informarles de que ya en la iglesia estamos haciendo unos cambios en la infraestructura. Todos los que puedan pasar por la iglesia podrán ver de que la entrada también ya ha sido arreglada totalmente y nos faltan arreglar todavía algunas cosas interiores. Sigamos orando y oré también porque el Señor pueda proveer lo suficiente para poder cubrir estos gastos. Que Dios los bendiga, hermanos, y recuerda, eres bendecido para bendecir. Que Dios te bendiga.